Hay un entrenador de voleibol llamado Julio Velasco, un argentino que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Para mí todos sois iguales, es la mentira mayor que existe en el deporte. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. Si cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás que reunirle en tu despacho, a otro no le hables nada de táctica ni del contrario, y encontrar cada uno es lo fascinante de qué decirle o qué hacerle o qué engañarle, al final es una manera de seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. El vóley es un deporte todavía en crecimiento, en grandísimo crecimiento, ¿no? Nunca ha tenido la popularidad que tiene hoy, sobre todo en ciertos países. En Argentina tuvo picos como fue el Mundial 82 que se jugó en Argentina, donde después de ese Mundial, viéndole las caras a ustedes, hablar del 82 es hablar de la prehistoria, pero yo estaba ahí, era segundo entrenador de la selección argentina en ese momento, aunque era muy jovencito, y después de ese Mundial, que Argentina salió tercero, cuando en el Mundial anterior, o sea 4 años antes, había salido 22 sobre 24 equipos, fue un boom. A pesar de que hoy no tiene la popularidad del 82, el vóley en Argentina se ha consolidado, en el sentido de que hay muchísimos jugadores y jugadoras, muchos clubes, muchos torneos. Antes el vóley estaba demasiado solo en Buenos Aires y había algunos focos en el interior. Hoy en el interior del país también está muy desarrollado. Y bueno, la esperanza es que la selección también ayude al desarrollo de los clubes y de la Liga Argentina y con resultados que haga que se popularice aún más. Este año es el año en el cual podemos probar cosas nuevas, porque el año que viene es el año de la Olimpiada. Si no funciona este año, bueno, el año que viene se puede volver, digamos, a lo que se hacía antes, pero este es el año que tenemos que probar ciertas cosas. Yo no tengo la idea que la selección tenga que ser un grupo cerrado, lo cual no significa que esa línea no sea una línea exitosa, porque ha habido equipos que han tenido el mismo grupo por muchos años y han ganado muchísimo a nivel internacional. No es que hay una manera de hacer las cosas, sino que en el contexto de la Argentina yo creo que es positivo tener un grupo más amplio, por eso tenemos 2 equipos que entrenan contemporáneamente, sea para afrontar todas las competiciones internacionales que son demasiadas, por lo cual yo voy a dejar jugadores a descansar en la primera parte porque vienen de jugar mucho con los clubes y mucho con la selección y tienen que entrenar antes de empezar a jugar, si no, no van a cambiar cosas que es necesario cambiar. Y por otro lado, crear también un poco de competencia interna para ver quién soporta esa presión de quién es mejor, quién mejora más, quién aprende más rápido, porque, bueno, si hubo cosas que no funcionaron en el pasado, tienen que ver, creo, con el no mejoramiento de algunos jugadores. La capacidad de aprender no es automática, no es que un jugador es bueno o no lo es. El jugador es bueno, si no, no estaría en la selección. Pero de lo que se trata es qué capacidad de aprender una vez que es bueno tiene. Porque los jugadores cuando no son buenos tienen gran capacidad para aprender. Y hay jugadores que en cambio cuando ya son buenos dejan de aprender. Esto pasa en la vida también, no solamente en el vóley, pero bueno, yo hablo del vóley. Y para estar a primer nivel es necesario ser bueno y seguir teniendo capacidad de aprendizaje. Esto es un tema que yo les planteo a los jugadores así, como se lo digo a ustedes abiertamente, y bueno, vamos a ver quién tiene esa capacidad y quién en cambio la tiene menos. Quizás la tengan todos y me pongan a mí en una situación muy difícil de elegir, ojalá que sea así. Igual siempre es muy difícil elegir para un entrenador, sobre todo en el caso de estos chicos, como me ha pasado en otros equipos, pero estos chicos trabajan todos muy duro, muy bien, con mucha motivación, muchísima motivación, pero bueno, hay que aceptar que la selección nacional es un ambiente competitivo.
creo que hay algunas cuestiones de mentalidad que son bastante comunes en nuestro país. Yo he trabajado en muchos países, creo que cada país y cada pueblo tiene su punto, como las personas, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Yo tengo puntos en los cuales soy realmente fuerte y me siento bueno, y otros que soy más débil, no soy tan bueno. Y creo que esto que es para los individuos es también para los pueblos y para los países. Nosotros somos un pueblo que tiene grandes virtudes, somos un pueblo inteligente, somos un pueblo audaz, que siempre cree que todo es posible, como parte de los pueblos jóvenes, ¿no? En Europa, que son pueblos con muchos años, tienden a no creer muchas veces que es posible, ¿no? Dicen, no, esta ya la vi, no se puede, nosotros creemos que todo es posible, damos para adelante, tenemos empuje y mucha vitalidad, y nos sabemos arreglar en situaciones difíciles, ¿no? Lo hacemos a pulmón, lo estamos con alambre, todas estas expresiones de no nos caemos o no nos deprimimos y en las condiciones que sea le damos para adelante. Tenemos gente hábil, pero tenemos algunos defectos. Y uno de los defectos que tenemos es que nos agrandamos muy fácil, en mi opinión. Cuando ganamos, una vez, enseguida nos queremos lo mejor. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando un equipo no tiene claro cuál es la situación real y confunde el marketing con la realidad, es un problema. Por ejemplo, Argentina está sexto en el ranking mundial. Entonces uno dice, estamos sextos en el ranking mundial, vamos a salir de los primeros 5 o 6 en la Olimpiada. No es así. ¿Por qué estamos sextos en el ranking mundial? Y porque nosotros jugamos el campeonato sudamericano, de saliendo segundo atrás de Brasil, sumamos puntos cada 2 años. Porque organizamos 2 finales de Liga Mundial en Argentina, y entonces organizando en Argentina, que ya está clasificado, sale último en las finales, sexto, suma puntos. Después sumo puntos también verdaderos, también verdaderos. Pero esto hace que respecto al equipo europeo, que en Europa salí segundo en un europeo dificilísimo, porque están de los 10 mejores equipos, 8 o 7 están en Europa, otro equipo no suma puntos, entonces está por debajo nuestro en el ranking mundial, pero eso no significa que está por debajo nuestro en la realidad. Y hay veces cuando esto se usa como propaganda del vóley, entonces al periodismo, a los sponsors, a todo, después se produce el cortocircuito, porque después cuando el equipo va a jugar, ¿cómo pierde? Si es sexto en el mundo, es que no somos sexto en el mundo. Aparte de esto, que es el ranking, nos ha ocurrido en la historia de nuestro deporte, de nuestro deporte principal, que supongo que ustedes han estudiado bien, ¿no? El famoso desastre de Suecia en el 58, cuando Argentina hacía tiempo que no jugaba a nivel internacional y creíamos que al fútbol jugaba Uruguay, Brasil, Argentina, un poco los italianos y un cachito los españoles. Los ingleses lo habían fundado el fútbol, pero eran de madera, y Checoslovaquia ni que hablar. En Checoslovaquia te van a saber jugar al fútbol. Fuimos al Mundial del 58 y Checoslovaquia nos hizo 6 a 1 ¿no? de Argentina. Entonces el famoso desastre de Suecia. ¿Para dónde nació el desastre de Suecia? Y después de Suecia se pasó al otro extremo. Nosotros no podemos competir con los europeos. Tanto es así que River es un equipo de 5 extranjeros después del 58. No se podía competir con los europeos, no, porque la alimentación, todas teorías de excusas infinitas, la alimentación, un país que se come bife de chorizo así alto, era medio, hasta Mundial 78, que se empezó a entrenar en serio, a Luque se le puso un stopper que le pegara como en un partido, que fue una novedad increíble, que se entrenara como en un partido, mal, bien, con todas las polémicas del Mundial 78, ganamos el Mundial 78. Vamos al siguiente Mundial 82, somos campeones del mundo, más Maradona. De nuevo, le pintamos la cara a todos, imagínate, nos eliminan en la primera rueda. Esta es la historia. Entonces, cambiar la mentalidad en el vóley pasa por esta historia. Tratemos de ganar algo, tratemos de mejorar, y si lo logramos, no nos agrandemos. No nos agrandemos. Y no nos confundamos de dónde estamos. En la Olimpiada le ganamos a Estados Unidos. Sí, le ganamos a Estados Unidos. Un partido. Vamos a ver el próximo.
hay que ganarle de nuevo. Y después hay que ganarle de nuevo. Entonces vamos a poder decir que somos mejores que Estados Unidos. Ahora, si le ganamos un partido y después perdemos los siguientes 4, no solo no somos mejores que Estados Unidos, sino que claramente Estados Unidos es mejor que nosotros. Y esto hay que tenerlo clarísimo, creo, en el vóley y en la vida. O sea, que yo logre hacer algo importante no significa que eso está consolidado, significa que esa vez pude. También significa que me tiene que dar confianza, porque si puedo una vez lo puedo hacer otra, pero la segunda va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Y eso es parte del cambio que nosotros tenemos que hacer. El otro cambio que yo le digo mucho a los jugadores, para usar una expresión futbolística, a veces a nuestros jugadores les gusta mucho tirar caños. Yo le digo a los jugadores, ¿cuántos caños ven en un partido de fútbol profesional? ¿Se hace 4 o 5 por partido, 90 minutos? No, yo no veo. ¿Y por qué no? Porque esta es parte de toda una cultura, digamos, deportiva que ustedes son, además, y van a ser protagonistas, que yo personalmente no comparto. Del tipo lo nuestro, el potrero, porque nosotros, nuestra cultura de potrero, tanto los potreros no existen más, así que no sé cómo hacemos para tener cultura de potrero cuando no hay, en tanto. Había cuando yo era chico, pero hoy no hay, o casi no hay. Pero además, ¿qué significa lo nuestro? El deporte internacional, todos, incluido el fútbol, todos, gracias al fenómeno de la televisión y de internet, lo nuestro no existe más. Pero hace años que no existe más. ¿Qué significa lo nuestro? Habilidad con la pelota, porque los holandeses no son hábiles con la pelota. El equipo de España no era hábil con la pelota. España no era hábil con la pelota. Con Iniesta, Xavi. ¿De qué estamos hablando con lo nuestro? Lo nuestro es característica de nuestros jugadores aprendiendo e incorporando las novedades que nos dice el mundo, porque hoy un chico que juega al fútbol prende la televisión y ve fútbol inglés, español, alemán, italiano, y se va formando en su cerebro un modelo técnico, pero no más como antes, que era el del potrero de los chicos que jugaban en la plaza. Hoy la imagen técnica de cualquier pibe que haga cualquier deporte es una imagen internacional, porque ve deporte en todo lado gracias a internet. Y siempre, no conscientemente, su cerebro va formando una idea del juego que es una mezcla de cómo es ese juego en el mundo. Entonces nosotros, entrenadores, tenemos que ser capaces de exaltar, sí, las características individuales, y nosotros tendemos a tener algunos jugadores hábiles, y tratar de cubrir nuestros déficits, que la táctica no es más que eso. Porque si no, seguimos, a ver, ¿cómo puedo decir? Yo le digo esto a los jugadores: si ustedes piensan que Dios es argentino, tengo una noticia para ustedes: Dios no es argentino. Y si lo es, está ocupado en cosas más importantes que el vóley. Esperemos además que esté ocupándose de los chicos de la calle, de la gente que no puede comer. No está ocupándose de nosotros como mirar el vóley. Entonces, si Dios no es argentino, sino que es de toda la humanidad, se trata de lo que hacemos nosotros. No es que porque somos argentinos somos hábiles. Cambiar la mentalidad para mí pasa por esto. No es que tenemos que cambiar mentalidad específica, cómo tenemos que jugar. Podemos cambiar en la medida que sepamos lo que somos, de saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, corregirlos y tratar de hacer un cierto juego. En esto estamos. En el deporte, a diferencia de otras actividades, no es suficiente hacer las cosas bien. No es suficiente. Si usted va a un médico, el médico los cura bien y es muy bueno, listo, es muy bueno. No importa que hay otro más bueno, ese es muy bueno, y está todo el mundo contento con él. Si uno, no sé, le gusta los redonditos ricota y al otro le gusta no sé qué otro grupo, que no me entiendo mucho, soy muy viejo para saber de estos grupos, no es que hay una competencia a ver quién es mejor. A uno le gusta y a uno le gustan los dos, y compra los discos de los dos, y está todo bien, y los dos son buenos. En el deporte no es así. En el deporte hay uno que gana y uno que pierde. Y el mecanismo muchas veces es: el que perdió está todo mal, pero salió segundo, está todo mal, porque perdió.
No, está mejor que todos, menos de uno que le ganó. Y así el que salió tercero, el que salió cuarto, el que salió quinto. Esta idea de cómo es el deporte, sí, todo el mundo la sabe racionalmente, pero no la aplica a la hora de jugar. Cuando se juega, si perdiste, sos un perdedor. ¿Cómo sos un perdedor? Y a todo lo que le ganaste, no, número uno. Y bueno, número uno no pude, el otro fue un poco mejor que yo. Entonces está mal todo lo que hice porque otro lo hizo un poquito mejor. Entonces nosotros para escalar posiciones, sí, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que mejorar algunas cosas en la mentalidad y otras las tenemos que consolidar, tenemos que mejorar cosas, pero tenemos que ser conscientes que mientras yo estoy diciendo esto, los entrenadores de los demás países están diciendo lo mismo, no es que son salames que no entienden nada y que nosotros somos los únicos vivos. Nosotros estamos haciendo esta cosa y nosotros también. Y nosotros estamos trabajando duro y los otros también. Y nosotros vamos a mejorar cosas y los otros también. Y ese encuentro y ese enfrentamiento con los otros, a ver quién mejoró más, quién es mejor, bueno, esa es la salsa del deporte y es lo que nos gusta hacer a nosotros. Y a veces sentimos el estómago cerrado de un partido porque no sabemos qué va a pasar y bueno, nos gusta eso, pero es difícil. No es que si después hay uno que es mejor, porque acá se hicieron las cosas mal, o del otro lado se hicieron mal. Es un enfrentamiento complicado. En Italia tuve que incentivar mucho el ataque, por ejemplo. Tuve que incentivar mucho, estimular la creatividad individual, no solamente de equipo, y el trabajo. Cuando yo llegué a Italia se entrenaba poco, de entrenar más. Entonces así que la primera vez que dije cuánto íbamos a entrenar en el club me dijeron no se puede, me dijo el capitán, se levantó y me dijo no se puede. ¿Cómo no se puede? Si no se puede mantener la concentración tantas horas. Y yo le dije sí se puede porque vengo de hacerlo en Argentina, se puede. En condiciones peores, digamos, el gimnasio, en Argentina entrenábamos más, ¿no? Entonces, mientras que en Irán fue otra situación diferente. Irán me encontré con un país donde los jugadores tenían buena técnica de base, la técnica de base, no tan buena la técnica de juego. Yo hago esta diferencia entre técnica de base y técnica de juego. O sea, la técnica de base es para cualquier situación, ¿no? Yo golpeo la pelota de abajo y la golpeo bien, o golpeo y golpeo bien. Me acuerdo siempre un profesor, el profesor Finger de básquet del Instituto de Educación Física, cuando hice entrenamiento física, me dijo, bueno, la pelota se tira con el ángulo del codo, la mano, y después que nos explicó todo, dijo, sí, esto es los tiros libres. Después cuando tenemos uno que nos marca, todos estos ángulos se modifican, ¿no? Entonces, esta es la técnica de base y las otras son las técnicas de juego. En el vóley pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo ataco así, pero si tengo que eludir el bloqueo, tengo que cambiar. Entonces, ¿cuál es? Es lo mismo en recepción, no es que puedo recibir siempre adelante, después recibo lateralmente, porque el saque me obliga a hacer eso, digamos. Bueno, los jugadores iranianos tenían buena técnica de base y no buena técnica de juego. Y tendían a, como pasa mucho en el vóley y también en otros deportes, a querer pegarle fuerte y para abajo. Y después se encontraban con el bloqueo. Yo le dije, ustedes son los mejores bloqueadores del mundo, tenemos un pequeño problema en el ataque, porque se daban bloqueos que parecían... y bueno, ellos también... Digamos, yo lo que encuentro es que la experiencia en los países es que si hay buenos jugadores, porque no es que hay buenos jugadores de todos lados, hay veces que el deporte tiene, como el vóley, tiene pocos jugadores para elegir. Digamos, en Argentina hay muchos jugadores, en Irán había muchos jugadores, en Italia también. Los jugadores cambian rápidamente, bastante rápidamente. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Yo creo mucho en la juventud, ustedes son jóvenes, porque los jóvenes tienen una grandísima capacidad de adaptación y de cambio, mucha mayor que nosotros adultos. ¿Por qué? Porque tienen todo por delante, todo por conquistar, porque tienen el cerebro fresco, elástico, todavía no se han consolidado en ciertas cosas que funcionan. Nosotros tendemos a hacer una cosa que funcione y entonces esa es la verdad. El joven está abierto a todo. Yo por eso siempre doy el ejemplo, yo les doy un teléfono que ustedes nunca vieron, o una computadora nunca vieron, en 10 minutos la aprenden a usar. Yo tardo una semana.
y además me pongo nervioso y la termino odiando. ¿Por qué? Porque me equivoco y no funciona. Y entonces, ¿por qué me pongo mal? Porque no estoy acostumbrado tanto a equivocarme, porque me construí un pequeño jardín donde me manejo bien. Usted, en cambio, tiene esta capacidad de aprender, ¿no?, rápidamente un montón de cosas. Los jugadores son iguales. Tienen esta capacidad, por ser jóvenes, de cambiar, de aprender muy rápidamente. Bueno, por eso creo que es un gran privilegio trabajar, que yo tengo, que es trabajar con jóvenes. Yo creo que sí. Digamos, para empezar, yo creo que una de las razones más importantes de una selección, de un deporte, sobre todo como el vóley, que no tiene la popularidad del fútbol, es ayudar a desarrollar el voleibol en el país. Y los resultados tienen que servir para eso. Por otro lado, habiendo muchos jugadores que juegan en Argentina, el crecimiento de la liga ayuda al crecimiento de la selección. Porque si el jugador juega por 7 meses, 6 meses, lo que sea, en un nivel más alto, el jugador aprende más. El jugador aprende en los partidos, no solamente en entrenamiento, jugando aprende. Si el adversario le crea dificultades muy altas, el jugador de calidad aprende porque, bueno, lo que dijimos, interpreta esas situaciones, busca soluciones y las hace bien. Esa operación que hace su cerebro contra adversarios mejores lo hace crecer. Es muy importante para mí, como entrenador de la selección, que la Liga Argentina mejore. Y este es uno de los motivos por el cual también trabajamos con un grupo B, para tener jugadores para jugar torneos internacionales, pero también para mejorar la Liga, que si no, no tendrían un entrenamiento de ese nivel o partidos de ese nivel. Hicieron una pregunta muy simple, aparentemente. Y ustedes que son periodistas van a tener siempre que responder esta pregunta, aunque no se la pregunten, porque van a tener que escribir sobre cómo juegan los jugadores de vóley o de cualquier otro deporte. Una pregunta aparentemente muy simple, pero que yo en su momento no supe contestar bien. Y la pregunta era, ¿qué significa jugar bien? Pero cuando dice, bueno, jugar bien es fácil, jugar bien es jugar bien. ¿Qué significa jugar bien al fútbol? ¿Qué significa jugar bien al básquet? ¿Qué significa jugar bien al vóley? Aparentemente es tan fácil de responder, tan fácil que yo no lo supe responder. Quizá algunos de ustedes sí, yo no lo supe responder con claridad. ¿Qué significa jugar bien? Y cuando hago esta pregunta a entrenadores o jugadores mismos de selección, les pasa lo mismo que me pasó a mí. Uno dice, bueno, jugar bien es tener buena técnica. ¿De verdad eso? ¿No pasa que hay chicos que con la pelota al fútbol hacen lo que quieren y cuando van a probarse un club no los toman para jugar? No los toman. Los entrenadores dicen, no, y el papá no entiende por qué. Pero si mi hijo la rompe, si mi hijo con la pelota hace lo que quiere, ¿por qué no lo agarra Boca, Chacarita o Argentinos Juniors, cualquiera, River? ¿Por qué no lo agarran para jugar? Si con el pibe con la pelota hace lo que quiere. Pero hacer lo que quiere con la pelota es una cosa y jugar es otra cosa. Y jugar al fútbol 5 es una cosa y jugar al fútbol es otra cosa. Y con el vóley pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa jugar al vóley? Tener buena técnica, o sea, un jugador que tiene buena técnica de recepción, de ataque, es suficiente, con eso juega bien. No. ¿Por qué? Porque jugar bien significa, primero, interpretar la situación que se le presenta al jugador. E interpretar la situación es leer la pelota, identificar la situación, que es una situación que ya la vio antes, porque si no la vio nunca va a ser muy difícil. Por eso hay que entrenar en situaciones lo más parecidas al juego posible, e interpretar cuando esa situación es compleja. Porque hay situaciones que son simples, por ejemplo, saca el adversario, yo tengo que recibir. Ahí tengo que leer la pelota. Si yo leo dónde va la pelota, la trayectoria de la pelota, la parte de interpretación ya la resolví. Pero yo tengo que defender, y hay uno que ataca, y a una determinada distancia de la red, y hay un bloqueo, o hay dos, y dónde está ese bloqueo respecto a la varilla, y qué características tiene ese jugador, tiende a hacer este golpe, tiende a hacer ese otro. Ya toda esa estructura es compleja, ya la tengo que interpretar, no es suficiente leerla.
Mientras que la trayectoria de la pelota es una situación simple, basta leerla. Si un jugador hace esto, que interpreta la situación, ya está en buen camino, pero no es suficiente. ¿Qué es lo otro que tiene que hacer? Tiene que elaborar en milisegundos en su cerebro una solución para esa situación. No para cualquiera, para esa, en particular para esa situación. Y esto los jugadores, incluso ustedes cuando juegan a un juego con pelota, lo hacen en modo inconsciente. Lo cual no significa que la operación que se produce en este computer que tenemos acá, en esta computadora, no sea racional. El cerebro humano es capaz de elaborar soluciones a una velocidad que ninguna computadora hasta ahora inventada es capaz de hacer. Entonces, lo que hace el jugador cuando juega es, interpreta la situación, dice, esta es la situación, ¿qué puedo hacer para esto? Esto, y después que encontró la solución correcta o no, lo hace bien o mal técnicamente. Lo que la gente, y a veces también algunos periodistas ven, es solo la parte técnica, porque es lo que se ve, y muchos entrenadores también cometen este error. La otra parte es invisible, porque se produce en el cerebro del jugador, y muchas veces se produce en modo inconsciente. Por eso, si de repente ustedes mañana entrevistarán al Messi de la situación, al Maradona, o al Conte, o al de chico de la situación, y por ahí le preguntan ciertas cosas y no le va a saber decir por qué. Entonces yo muchas veces les hago esta pregunta a los jugadores, le digo, ¿por qué Maradona no probó todos los partidos a hacer el gol que le hizo a los ingleses, donde se gambeteó 5 o 6, ni me acuerdo ya cuántos se gambeteó? ¿Por qué? Si era Maradona, ¿por qué todos los partidos no trató de hacerlo? Estos son los misterios de la mente humana, porque ese día, en ese momento, su cerebro en modo inconsciente le dijo de hacer eso, y en otros partidos le dijo de pasarla de primera. Y en el vóley esto pasa también. Dice, pero ¿por qué este jugador buscó este golpe y no este otro? Y él por ahí tampoco lo sabe en modo consciente. Pero lo que sí ocurrió es que él, en esa situación, identificó esa situación, dijo, voy a usar esta solución, no lo dijo de esta manera. En modo inconsciente, su cerebro en milisegundos dijo, voy a hacer esta solución, y después la hizo bien técnicamente. Entonces nosotros vemos qué bárbaro el gol, el punto que hizo, o el gol que hizo en el fútbol, o el doble que hizo en el básquet. Pero el proceso fue eso. Entonces cuando uno, incluso algunos de ustedes son muy jóvenes que seguramente juegan fútbol o otros deportes, encuentran soluciones, es porque su cerebro en la memoria tiene que otras veces hicieron de otra manera y no funcionó. Entonces buscan de hacerlo de otra manera y encuentran la solución mientras juegan. Esta es la operación que ocurre, que cuando uno analiza cómo juega un jugador, tiene que tratar de ver si estos 3 aspectos el jugador lo hace bien o lo hace mal.